El proyecto de ley de renta global dual que se encuentra actualmente en análisis legislativo propone un impuesto de renta diferenciado. Pero ¿es este impuesto aplicable para las personas físicas o jurídicas? Hoy en el programa La Voz del Contador Privado nos acompaña el director general de tributación, el licenciado Carlos Vargas Durán, para desarrollar los alcances de esta iniciativa. Este espacio es gracias al gentil patrocinio de nuestros socios comerciales de Capri Cyberfield. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Voz del Contador Privado. Un programa que siempre le trae temas de actualidad, temas importantes para nuestro quehacer contable y que siempre ha contado con el apoyo de grandes expositores. Hoy tenemos un tema de trascendencia, el cual es el proyecto de ley 22393, que se llama Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual. Un tema que queremos que usted el día de hoy entienda y que usted pueda comprender para que se siga capacitando con nosotros. Sabemos que en nuestra audiencia también hay personas de colegios técnicos, por ejemplo, en donde inclusive sus profesores les dejan de tarea ver estos programas y vamos a aprovechar todo lo posible para que académicamente también como ciudadanos podamos obtener toda la información posible sobre esto que está sucediendo en nuestra economía nacional. Aquí en su casa, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, una institución que trata de estar adelante en todo para que nos proyectemos como debemos, como profesionales. Y bueno, hoy estoy sumamente feliz porque para este tema tenemos nada más y nada menos que, a pesar de su agenda muy apretada, el licenciado Carlos Vargas Durán está con nosotros, accedió a venir al colegio para poder hablarnos sobre este tema y que esto sea un inicio de una muy buena relación del colegio con el Ministerio de Hacienda. Don Carlos, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por la invitación al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda es importante el que nosotros podamos interactuar con todos los actores en el ámbito fiscal y en particular en el ámbito tributario. Los contadores privados pues juegan un rol muy importante en todo lo que es el adecuado desempeño del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía y de los contribuyentes en particular, y pues toda la labor que nosotros, además de la labor ordinaria de información y asistencia al contribuyente que podamos hacer y podamos llevar de la mano con ustedes como actores importantes en este esquema, pues es bienvenido y las posibilidades de acercamiento pues serán bien recibidas. Muchas gracias, don Carlos. De parte de todas las contadoras y de parte de todos los contadores le agradecemos su presencia. Para nadie es un secreto que la mayoría de las declaraciones de impuestos pasan por las manos de nosotros y por eso queremos tener este acercamiento para tener de primera mano todo lo que tenga que ver con temas de nuestra profesión. Y bueno, don Carlos, agradecerle también a nuestros patrocinadores Tecapro, que tiene sistemas ERP muy sofisticados. También agradecerle a la empresa patrocinadora Cyberfuel, que tiene un sistema de facturación electrónica muy bueno, facturaprofesional.com. Y sin más, vamos a comenzar un poquito sobre este tema de ley de impuesto sobre renta global dual. Y es que lo primero que yo quisiera es hablar con don Carlos sobre la trascendencia o la historia, de dónde viene, de dónde nació esta ley, porque muchas personas en medios, he visto yo y todos hemos visto, es curioso, pero muchos dicen, bueno, es que Hacienda es el que pone los impuestos, o inclusive don Carlos es el que está poniendo estos impuestos, entonces es muy gracioso, don Carlos. Si gusta, entonces nos comenta un poquito sobre eso. Bueno, la verdad, digamos, uno es la cara visible, ¿verdad?, de todo este proceso, pero en realidad es una iniciativa país que surge a partir de una situación económica concreta. Por eso, siempre que hablamos de este tema, yo procuro dar un contexto, porque me parece que entrar a discutir o a conversar sobre un tema en particular y particularmente una propuesta de impuesto sobre la renta global, sin el contexto, pues
no se puede hacer una adecuada ponderación o valoración de por qué es que surgen esta iniciativa. En particular, bueno, tenemos varias cosas. El tema de la discusión del sistema impositivo costarricense tiene, ya para este año tenemos casi 20 años de estarlo discutiendo. Con la ley 9635 se dio un avance muy importante en todo lo que es la imposición indirecta, ¿verdad? El impuesto al valor agregado ha significado un avance muy importante en esta rama, en este tema, y bueno, un complemento adecuado del impuesto sobre la renta. Si bien es cierto, dentro de la ley 9635 se introdujeron varios elementos que tienden a globalizar por la vía de afectación en el caso de las rentas del capital, globalizarlo en el impuesto a las utilidades, pues el país no ha dado el paso, ¿verdad?, todavía a una renta global. Y si uno se remonta a las discusiones de los años 2000, 2001, cuando se surge la Comisión de Exministros de Hacienda y se hace todo un estudio de cómo transformar adecuadamente el sistema tributario costarricense como un todo, ¿verdad?, para no solo darle la suficiencia recaudatoria necesaria al país, sino también una mayor justicia tributaria, que digamos debe ser una de las aspiraciones que toda sociedad debe tener, una adecuada repartición de las cargas tributarias entre todos los que tenemos que contribuir a eso. Pues viene de ahí, ¿verdad? Y ya en el informe de los exministros uno ve donde se está proponiendo un impuesto al valor agregado conforme a los estándares internacionales, un impuesto de renta global. En aquel momento se hablaba de un impuesto de renta global puro, ¿verdad? Más alineado a lo que tradicionalmente es un impuesto de renta global. Con el devenir de los años, pues han surgido algunas modificaciones importantes en países nórdicos y algunos países de Sudamérica, que son, digamos, las que nos llevaron al tema dual, que vamos a conversar más adelante, me parece. Y pues entonces, como país nos queda pendiente la discusión de la mejora significativa en lo que es la imposición de la renta de la persona física, porque en el caso de la persona jurídica prácticamente es globalizado el sistema, ¿verdad? O sea, la persona jurídica realiza una actividad lucrativa, para eso es que surge, ¿verdad?, la vida jurídica, y como un instrumento o un vehículo de realización de actividades económicas, sin contar con todo el tema de las inactivas, pero bueno, esa es toda una discusión que nos puede llevar a otra conversación. Pero en el caso de las personas jurídicas prácticamente ya están globalizadas, ¿verdad? El tema de la afectación incluso globaliza esas rentas del capital que puedan tener los ingresos que por esa vía puedan tener las sociedades. Así es que lo que nos quedaba era dar el paso y avanzar en dar una mayor justicia tributaria al sistema por la vía de la incorporación de una modificación sustancial a lo que es el impuesto a la renta de persona física por la vía de un impuesto global, y en este caso dual. Muy bien, para continuar, don Carlos, ¿qué le parece para que el público empiece a comprender profundamente el tema? Si hablamos un poquito de lo que es la renta territorial, que es la que tenemos nosotros, y la diferencia de renta territorial con renta mundial. Ok. Tal vez nada más, Claro. si me permite una precisión adicional en el tema de contexto. La ley 9635 venía dando los frutos esperados, ¿verdad?, hasta febrero del 2020, en que surge toda la situación sanitaria que el mundo, sí, ¿verdad?, no el país, sino el mundo, está viviendo, y que todavía tenemos pues los efectos de esto. Eso ha significado pues una caída muy importante en los ingresos del país, y por ende un desbalance muy importante, muy significativo en la situación fiscal. Eso pues obliga al gobierno a tener que hacer un ajuste fiscal en el corto plazo de 3.41 puntos del PIB, ¿verdad? Recordemos que un punto del PIB son más o menos 330.000, 360.000 millones de colones, ¿verdad?, cada punto.
Entonces es un ajuste muy, muy importante. La propuesta que lleva el gobierno, puesto que no es solo renta global, ¿verdad? Lleva una serie de iniciativas que van también de la mano acompañando a lo que es renta global, se centra en dos ejes fundamentales. Uno es la contención del gasto y el otro es los nuevos ingresos, ¿verdad? En el balance total, cuando los compañeros de la parte económica hacen la revisión de los números, pues el ajuste en el lado del gasto, de contención del gasto, está significando un 66, casi un 70% del total del ajuste, de manera que el ajuste por la vía del ingreso pues no es el mayor componente, sí es un componente importante, y por eso es que se ha incluido dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso del impuesto sobre la renta, pues en particular, ese ajuste pues sí, es lo que aporta a esa meta, ¿verdad?, del 3,41, es un 0,48% del PIB, ¿verdad? Como digo, va acompañado de toda otra serie de iniciativas que acompañan toda la propuesta, ¿verdad? Porque es una propuesta que tiene varios componentes. Ahora, yendo a la pregunta en concreto suya, claro. Bueno, cuando uno habla de esquemas de imposición a la renta, tiene que diferenciar lo que es la renta global o la renta, ¿verdad?, de los esquemas de imposición, ya sea por domicilio, por residencia, o por esquemas de ingreso, ¿verdad? Nosotros tenemos un esquema basado en la Ley 7092 por domicilio fiscal, ¿verdad? Se graban los ingresos de fuente costarricense solamente, ¿verdad? Entonces es por domicilio. Si los ingresos se generan en otras latitudes, pues entonces los ingresos no son gravables con el impuesto. Eso es lo que llamamos territorialidad. Ese es el componente territorial del impuesto. Ahora, si nosotros quisiéramos migrar a un impuesto sobre la renta mundial, ¿verdad?, debemos pasar a un esquema de renta de ingreso. Es decir, yo gravo todas las rentas con independencia de dónde se generen, ¿verdad?, sobre los residentes fiscales en el país. Entonces, hay un matiz ahí, ¿verdad? No es porque yo sea residente acá, en el caso actual no es porque yo sea residente acá que me graban toda la renta, me graban solo las rentas de fuente costarricense, o sea, las generadas en el país. Ahora, si yo cambio al otro esquema, se está grabando ahí sí es por residencia, porque si usted es residente fiscal, le grabo todas sus rentas independientemente de dónde se generen. Esto es, digamos, un esquema mundial, que hay que diferenciarlo bastante de un esquema global, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a confundir global con mundial, ¿verdad? Me imagino que por la globalidad. Exactamente, porque global y mundial pareciera ser como que son sinónimos, ¿verdad? Pareciera, pero conceptualmente son diferentes, ¿verdad? El esquema de renta territorial o mundial hace referencia a dónde se están generando esos ingresos. Ahora, si queremos irnos a un esquema de renta global, pues ahí es otra cosa, y ahí es donde se consideran las diferentes fuentes de ingreso, ya sea generadas en el territorio o generadas a nivel global. Pero la misma ley define esos alcances. Muy bien, entonces para que nuestra estimable audiencia vaya comprendiendo esta parte, entonces ya definimos lo que es territorialidad, hablamos un poquito lo que es renta mundial, en donde, por ejemplo, un jugador de fútbol costarricense, si está en otro país trabajando, probablemente en un esquema de renta mundial, pues no, en ese ejemplo no, porque él va a ser residente fiscal en el país donde está trabajando, ¿verdad? Entonces, él va a pagar sus impuestos en ese país. No sé, si está trabajando en Estados Unidos, para no dar otros ejemplos, ese jugador va a pagar en Estados Unidos el impuesto de renta sobre los ingresos que él tenga conforme a la legislación estadounidense, porque no es residente fiscal en Costa Rica. Ahora, si fuera una persona que vive en Costa Rica, que tiene la sede de sus negocios o
su residencia fiscal acá por tener más de 180 días de residir en el país, se van a gravar los ingresos que tenga de fuente costarricense, ¿verdad? Nada más. Muy bien, entonces, una vez que hemos definido la diferencia entre territorial y mundial, vamos a pasar a la otra parte, que sería hablar un poquito de la renta que está basada en la cedularidad o cedular, y la otra parte que es la otra palabra, que es la que nos confunde, que es global. Así es. Cierro el tema anterior. El proyecto de renta global es territorial, ¿verdad? Graba Exacto. las rentas de fuente costarricense. Entonces, nada más para cerrar, tenemos que olvidarnos del tema de renta mundial, porque en la propuesta no se está grabando renta mundial. Ahora, cuando uno habla de cedularidad o de globalidad, el esquema previsto en la Ley 7092 o el dispuesto en la Ley 7092 es un esquema cedular, básicamente. ¿Por qué cedular? ¿Por qué se habla de cedular? Porque son diferentes esquemas mediante los cuales se grava con el impuesto sobre la renta en función de las diferentes fuentes de ingreso que tiene la persona. Entonces, si Carlos Vargas realiza una actividad lucrativa, pero además es asalariado y además tiene rentas del capital, cada una de esas diferentes fuentes va a tener un tratamiento diferente, ¿verdad? Entonces, la renta de la actividad lucrativa, de trabajo independiente, va a tener un tratamiento particular, va a tener, se le reconocen evidentemente los gastos que tenga asociados a esa actividad, va a pagar con una escala de impuesto especial para esa cédula, ¿verdad? En el caso de los ingresos que tenga por su renta del trabajo asalariado, dependiente, va a tributar, y usualmente, porque eso es lo que ocurre conforme a la ley, el patrono le va a retener el impuesto, ¿verdad? Que es único y definitivo, porque así se configura, con base en una escala especial. Pero si además, como en el ejemplo que les estaba dando, tiene, no sé, pudo tener un ahorro y entonces se invirtió en algunos títulos, los ingresos que tenga por esos títulos, los intereses, digamos, en un ejemplo muy simple, los intereses que tenga por esos títulos van a tributar de manera separada de cada una de las otras dos, ¿verdad? Entonces va a tributar con una tarifa diferente, que en este caso es del 15%, y que es un impuesto único y definitivo. Entonces, si lo vemos en el ejemplo, cada una de estas diferentes rentas tiene un tratamiento fiscal diferenciado, ¿verdad? Particular. Eso es cedular. Ahora, si nosotros avanzamos y queremos ir a un esquema de renta global, que en literatura pues lo van a encontrar como High-Simons, ¿verdad? Que es como el nombre de los economistas que pensaron en ese esquema. Un esquema de renta global lo que considera es que la persona tiene una capacidad contributiva como tal persona, o sea, toda esta persona tiene una capacidad contributiva general. Yo no tengo mayor capacidad por ser asalariado o por ser independiente o por tener rentas del capital. Mi capacidad contributiva va a caer en cabeza de la persona y va a generar una capacidad contributiva general. Entonces, no ve o no justifica un tratamiento diferenciado para cada una de esas fuentes. Entonces, en el caso de la renta global pura, ¿verdad? Lo que hace es que todas esas fuentes tienen un proceso de liquidación en cada una de ellas porque hay gastos asociados que no pueden, digamos, mezclarse unos con otros, pero cuando se constituye la base imponible es una sola base imponible. Entonces es como, yo tengo estancos, ¿verdad?, de las diferentes fuentes de renta que se generan y eso viene como un embudo, ¿verdad? Entonces se hacen las liquidaciones y va a caer en una sola bolsa. Ahora sí, Carlos Vargas tiene una capacidad contributiva por todo lo que ha generado, no separada, ¿verdad? Yo se la mido totalmente y sobre esa le aplico una escala única de tarifas. Entonces ahí yo le globalicé todos sus ingresos y lo hice pagar o lo hice tributar de una manera más justa, ¿verdad?
sobre los ingresos que generó de las diferentes fuentes, con una sola escala. Entonces es un tratamiento unificado. Ese es, digamos, el esquema global puro. Entonces, sería muy atinado decir que estaríamos, según este proyecto, pasando de un esquema cedular a uno global, en donde el cedular pues tenemos diferentes tasas y diferentes formas de pagar, impuesto al salario, actividades lucrativas, dividendos y todo eso, a pasar a llamémoslo así, una sola olla, donde vamos a tener todo y vamos a unificar. Efectivamente. Muy bien, y que quede claro también que que la palabra global definitivamente no tiene que ver con mundial, son términos totalmente aparte. Exactamente. Pero que sí nos traemos la parte de territorialidad, porque eso se mantiene. Se mantiene, entonces, estaríamos migrando de un esquema cedular a un esquema global. Ahorita hablamos del tema dual. Sí. Entonces pasamos de un esquema cedular a un esquema global, donde se mantiene como fuente, digamos, o como elemento que produce el hecho generador, la renta de fuente costarricense como base fundamental de la tributación en el país. Muy bien, importante recalcarles y recordarles que el director de tributación está sin mascarilla y mi persona también, porque estamos a una distancia de más de 2 metros apropiada y con todas las medidas sanitarias. Vea qué bonito, esta propuesta o este proyecto de ley se llama Ley del Impuesto sobre Renta Global Dual. Entonces, hasta este momento ya ustedes entienden por qué se llama Ley de Impuesto sobre Renta Global. Ahora, si gusta, pasamos a la palabra dual. ¿Por qué la palabra dual está en el nombre de la ley? ¿Es una casualidad o es algo técnico o es algo que vamos a ver? Es un elemento técnico que da, digamos, a entender qué es lo que está regulado ahí adentro. Si volvemos a la explicación anterior, cuando uno habla del esquema de renta global puro, donde se unifican todas las diferentes fuentes de renta, recordamos que hablamos de las rentas de fuente que provienen del trabajo personal independiente, ¿verdad? De la actividad lucrativa, las rentas de actividad dependiente, asalariado, y las rentas del capital. Las rentas del capital las dividimos típicamente en capital mobiliario o capital inmobiliario y por aparte las ganancias o pérdidas de capital. En un esquema de renta global puro todo se suma, ¿verdad? Hay un proceso de liquidación y una serie de detalles técnicos que hay que considerar a la hora de trabajar una propuesta de esa naturaleza, pero al final todo va a ir a una base común. En el caso de la renta global, los países nórdicos fueron los que empezaron a darse cuenta de un elemento, de una situación que se estaba presentando, y es la siguiente: los capitales, como capitales que son muy fácilmente movibles, o sea, yo los puedo deslocalizar muy fácilmente. Entonces, dada la tecnología existente a inicios del 2000 y ahora muchísimo más, ¿verdad? Yo puedo fácilmente realizar y ubicar una inversión en otra jurisdicción, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando se globalizaba, evidentemente se le daba un máximo de progresividad al sistema, era la progresividad ideal, ¿verdad? Porque se iba a pagar conforme una escala hasta llegar al máximo, ¿verdad? De esa escala de tarifas. Pero, si usted compara la imposición que voy a tener en un esquema global contra una cedular en otra jurisdicción, y yo puedo deslocalizar fácilmente esos recursos, lo que estaba pasando es que se estaban deslocalizando, ¿verdad? Y al deslocalizar, pues había una fuga de capitales también que es importante, que cada país considera importante que estén acá. Es decir, yo prefiero que me inviertan los capitales acá y que esos mismos capitales generen riqueza en el país, a que yo los deslocalice, ¿verdad? Por un tema fiscal y pues generen rentabilidad en otro país, ¿verdad? Sí. No en el mío, ¿verdad? Porque cuando se hace una inversión, el que coloca los títulos, evidentemente no es que se los va a dejar ahí, ¿verdad? Él a su vez lo invierte. Entonces eso pues genera un efecto multiplicador en la economía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, lo que dijeron fue, ok,
démosle un tratamiento especial a esas rentas del capital, ¿verdad? Y lo separaron, ¿verdad? En alguna medida, siempre manteniendo cierta tendencia a globalizar siempre esos ingresos. ¿Qué pasó luego? En Uruguay estaban discutiendo una reforma tributaria a finales de la primera década del 2000, y ellos vieron esta situación de los países nórdicos y dijeron, no, pero entonces hagamos una cosa, dualicémoslo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué entendemos por dualizar? Ok, mantengamos global las rentas que son parecidas. Ajá. Y mantengamos separados las rentas del capital. ¿Cuáles son las rentas en cabeza de la persona? Porque estamos hablando de un impuesto que al final es un impuesto a la persona física, ¿verdad? Porque las sociedades tributan con el impuesto de renta de sociedades. Que ahorita vamos a ver eso, sí. Exacto. Mantengamos las rentas similares con el tratamiento similar para evitar arbitrajes, y las otras rentas mantengámosla con un esquema cedular. Entonces, ¿qué fue lo que surgió? Las rentas de actividad lucrativa, y rentas de trabajo independiente, y las rentas del salario, al final son rentas del trabajo, ¿verdad? Entonces, esas las globalizamos, ¿verdad? Por tener una naturaleza en algún sentido similar. Y le grabó su capacidad contributiva real por su renta del trabajo. Correcto. ¿Verdad? Independientemente de si es asalariado o independiente. Y las rentas del capital las manejamos cedularmente. Y así fue como lo hicieron. Entonces, hoy en día tenemos países como Uruguay, en buen sentido de la palabra también España, y todos los países de la región, salvo Costa Rica, han dado ese paso a incorporar en su legislación esquemas de impuestos sobre la renta global, dual. Muy bien, demasiado interesante esa parte, porque entonces podríamos, a ver si entendimos bien, podríamos decir que de manera resumida, entonces el proyecto de ley renta global, dual, la palabra dual sería porque entonces la parte que tiene que ver con las rentas del trabajo, que son, por ejemplo, actividades lucrativas independientes que estamos acostumbrados a presentar con un D101, y las rentas dependientes del trabajo, es decir, asalariados que se manejan por aparte con el asunto de la Caja del Seguro Social, obviamente, y todo eso, las podríamos globalizar, pero por otro lado, lo que tenemos en el capítulo 11, que son las rentas de capital mobiliarias, inmobiliarias, las ganancias o pérdidas de capital, entonces las estaríamos tomando en cuenta en este proyecto de ley, pero las vamos a manejar un poquito aparte, sin embargo siempre en el mismo proceso. Se mantiene el esquema de cedularidad, salvo que estén afectas. Ok, ahorita vamos a hablar de esa parte, salvo que estén afectas, o más bien mejor de una vez, porque entonces recordemos que entonces la palabra dual es porque estamos viendo una pequeña diferenciación en la parte de el capítulo 11, que son las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. Entonces, así es. Salvo que haya una vinculación o que estén ahí, que tengan un efecto patrimonial. Salvo que tengan, salvo que sean necesarias dentro de la actividad que yo realizo, las rentas se mantienen cedular. Al contrario, si forman parte de mi actividad, esas rentas del capital que se están generando, entonces yo hay como un fuero de atracción, y se pasan al impuesto a las utilidades, y las sumo a la actividad lucrativa. Y se van a la actividad lucrativa. Muy bien, entonces vean qué bonito, ya tenemos definido por qué este proyecto se llama Ley de Impuesto Global Dual. Don Carlos, estábamos viendo que en el proyecto anterior se hablaba de que las personas jurídicas y las físicas estaban adentro del escenario de este proyecto. Ahora, en este nuevo alcance, que es el número 22393, tenemos entendido que las personas físicas son las que sí se van a quedar y salen del escenario las personas jurídicas. ¿Eso se mantiene así? Si están saliendo las personas jurídicas, como le decía inicialmente, las personas jurídicas ya están prácticamente globalizadas per se, ¿verdad?
porque todos sus ingresos son los de la actividad y entonces una persona jurídica no puede tener ingresos por trabajo asalariado, ¿verdad? Y en el caso de las rentas del capital, pues el tratamiento es idéntico, ¿verdad? Es cedular con el tema de la afectación, de manera que si hay afectación se lleva a la renta global de la sociedad. Y adicionalmente a esto, pues surgieron una serie de dudas que desde el punto de vista de lógica en la tramitación, pues no valía la pena que surgieran porque en realidad no había ningún cambio, digamos un cambio sustantivo en lo que es la imposición a las personas jurídicas. Entonces, para efectos de, digamos, allanar la discusión, fue que se optó por separar, digamos, quitar la referencia al impuesto a sociedades y dejar la ley 7092 vigente respecto de las obligaciones tributarias en el impuesto sobre la renta que tienen que cumplir las personas jurídicas. Entonces quedaríamos con un impuesto de renta de persona física, que sería nuevo, renta global, y un impuesto de renta a sociedades, que sería el impuesto de renta de la 7092. Muy bien, entonces es importante que ustedes anoten allí que esta ley de impuesto global dual es para personas físicas. Así es. Y se habla mucho de que este impuesto es progresivo, entonces es muy justo porque es progresivo. ¿Podríamos hablar un poquito del tema de qué es progresividad y cómo se está aplicando en este proyecto? Ok. Un detalle importante, primero, de parte de los análisis económicos que ha hecho el Ministerio, se hace un estudio del índice de Gini. El índice de Gini lo que mide es la justicia en la distribución del ingreso. Típicamente los países miden no solo el índice de Gini por el lado del ingreso de las personas, sino también el índice de Gini antes y después de pagar impuestos, ¿verdad? Con la ley vigente, con la 7092, en el caso de persona física, prácticamente no había variación en el índice de Gini, ¿verdad? Entonces el impuesto sobre la renta no estaba contribuyendo a mejorar la distribución del ingreso. Con la propuesta, ¿verdad?, que ha sido presentada a la Asamblea Legislativa, la medición del índice de Gini antes y después de pagar impuestos mejora. Es decir, la propuesta es una propuesta que lleva implícito una mayor justicia tributaria a nivel de impuestos sobre la renta. Ahora, ¿por qué separar persona física de jurídica, verdad? Podría preguntarse a alguien. Y es importante tener presente que la sociedad es un vehículo para la realización de una actividad económica, pero los beneficios que resulten de la actividad económica que realiza esta sociedad, al final le va a llegar a una persona física. Correcto. Ya sea por la vía de un dividendo, ya sea por la vía de un salario, por diversas vías le va a llegar. Entonces, la capacidad contributiva real para efectos de justicia tributaria está en la persona física. Por eso es que la propuesta se enfoca en la persona física, porque entonces busca un ideal de justicia tributaria para mejorar esa distribución del ingreso. Y, digamos, el estudio de Gini lo que nos hace es confirmar que eso es así, ¿verdad? El ingreso antes y después del impuesto mejoraría, la distribución del ingreso mejoraría. Y eso pues le permite al Estado generar una serie de iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en general, pero en particular de las personas que tienen menos ingresos en el país en este momento, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí va el tema de la separación entre el impuesto de renta a persona física y el impuesto a sociedades. En muchos países está esa separación, ¿verdad? Esa separación se da, no es algo, digamos, que nos hayamos inventado. Que sea de nosotros, sí. Ni que sea inspiración propia del país, sino que típicamente en las legislaciones del impuesto sobre la renta, usted puede encontrar un impuesto de renta de la persona física y un impuesto de renta de sociedades. De sociedades. Muy bien, entonces definitivamente la progresividad en este impuesto es algo rescatable. Es algo rescatable. Ahora,
También la progresividad se evidencia a nivel de las escalas de tarifas, ¿verdad? Porque en el impuesto sobre la renta de las empresas, salvo el tema de las pymes, que es un tema particular porque es una regulación que lo que busca es darles algún incentivo para que ellas puedan seguir trabajando y creciendo, y una vez que crezcan y se consolidan, pues entonces paguen una tarifa proporcional. Entonces, en el caso de las sociedades, tienen una tarifa única del 30%. Correcto. ¿Verdad? Después de gastos. Ajá. Esa es una tarifa proporcional. Entonces, uno podría decir, bueno, es que si es proporcional y si es un porcentaje del ingreso, pues de ahí eso es progresivo. Progresivo entre comillas, ¿verdad? Es proporcional, punto. O sea, se va a pagar el porcentaje en función de su renta neta, en el caso de las personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, hay un principio jurídico, hay que tratar igual a los iguales, ¿verdad? Y entonces, si nosotros tuviéramos una tarifa única, de ahí sería una igualación ficta o ficticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaríamos dando el mismo peso o estaría soportando la misma carga tributaria la persona con independencia de los ingresos que tenga. Y si uno ve, digamos, recordando las clases de microeconomía que llevaba uno en la universidad y esas cosas, lo primero que hace cuando recibe los ingresos es disponer de esos recursos para gastos de subsistencia, ¿verdad? Y después de que pasa el punto de equilibrio, empieza a tener un sobrante, ¿verdad? Donde eso lo empieza a dedicar a ahorro, ¿verdad? Entonces, la carga o el peso de la tributación, si usted lo va llevando o lo iguala en los niveles inferiores, pues de ahí proporcionalmente o en el peso que tiene que soportar es mayor para la persona de mayor ingreso que la persona de la persona de menor ingreso que de la de mayor ingreso. ¿Por qué? Porque esta persona está tratando de vivir. Exacto. La otra tiene un ahorro, entonces Tiene un ahorro. yo puedo empezar a gravar un poco más fuerte entre más ahorro tenga, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que le voy dando más justicia porque va pagando un poco más conforme más va teniendo, perdón. Y les doy una igualación, ¿verdad? En función de sus ingresos. Por eso es que el impuesto sobre la renta de persona física, usted ve que usualmente va sobre escalas, sobre diferencias, ¿verdad? Entonces, sobre X monto yo no le cobro. Sobre el exceso entre ese monto y otro, yo le cobro un porcentaje. Sobre ese exceso, sobre el tope de esa primera escala y otro monto, yo le cobro otro porcentaje, pero es sobre diferencias. Entonces, correcto, al final, la tarifa efectiva, ¿verdad?, que sería el resultado de dividir la renta neta entre el monto del impuesto pagado efectivamente, ¿verdad?, me va a dar más entre más yo tenga. Entonces estoy induciendo o estoy introduciendo un esquema de justicia tributaria material más fuerte en el sistema. Entonces ya, digamos, nosotros no pagaríamos el 30% igual, sino que de quien tenga más ingreso va a pagar, no sé, una tarifa efectiva del 18 versus quien tiene menos ingreso que va a pagar una tarifa efectiva del 10. Sí. ¿Qué le parece si ya que estamos en esta parte hablando de la progresividad y la escala, hablamos un poquito de lo que se le está llamando aquí el mínimo vital? Okay. Que de hecho están utilizando esa palabra y normalmente lo que nosotros, los contadores, siempre hablamos de la base exenta, ¿verdad? Pero ahora utilizan la palabra mínimo vital. Sí. ¿Cómo? Tal vez me devuelvo un paso entonces. Perfecto. Para hablar de la base imponible. Porque para hablar del mínimo vital, a diferencia de lo que hablamos, a diferencia de cómo lo manejamos hoy, hay que hablar de la base imponible. También tenemos que hablar de los ingresos que van a entrar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pensaba tocar el tema. Ok. Recordemos lo que hablamos de renta global, ¿verdad? Tenemos rentas del trabajo,
rentas de actividad lucrativa y rentas del capital. Las rentas del capital las dejamos por aparte con una tarifa cedular, 15%, punto. Salvo que estén afectas y entonces me las traigo a la renta de la actividad lucrativa. Ahora sí tengo dos fuentes de renta, la renta del trabajo dependiente y la renta del trabajo independiente. Ambas son rentas del trabajo, pero tienen un origen diferente. En las rentas del trabajo yo voy a poder deducir, conforme a la propuesta, los gastos asociados a el pago de las cuotas de los colegios profesionales. ¿En serio? Que son obligatorias. Ah, qué bueno. Entonces se va a poder deducir. Básicamente es casi que el único gasto que se podría deducir. Bueno, ojo, antes del mínimo personal, ¿verdad? Con eso de la colegiatura yo me puse así como, qué bueno, porque por ahí hay un criterio de tributación que dice que las cuotas colegiales en este momento no se deberían o no se pueden deducir, pero eso es otro tema, sigamos, sí. Perdón. Sí, ya ahí queda zanjada cualquier discusión sobre ese tema. Entonces, en el caso de los asalariados, van a poder deducir los aportes a los colegios profesionales, ¿verdad? En el caso de la persona física con actividad lucrativa, va a ser es muy similar al tratamiento que se tiene hoy. Los gastos útiles, necesarios, pertinentes para producir la renta van a ser deducibles. Se aplica supletoriamente el artículo 8 de la ley 7092, ¿verdad? Con todos los rubros de gastos y el detalle que se tiene ahí de gastos deducibles. Y eso me va a dar un neto. Entonces ya tengo dos netos, ¿verdad? Recordemos, yo tenía 100, bajé 2 de la colegiatura, me quedaron 98 acá. Yo tenía una renta neta de 100, digamos, como asalariado, y entonces ahora sí, las sumo las dos. Correcto. Y tengo 198 en el ejemplo. En el ejemplo 198. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, como tengo eso se va a llamar base imponible general. Base imponible general. Exacto. ¿Por qué? Porque es la base que viene de las diferentes fuentes de renta y me va a constituir la base sobre la cual yo voy a empezar a aplicar el impuesto. Por eso se llama base imponible general, porque ya yo me olvido de si es renta del trabajo asalariado o del trabajo independiente, es una sola base, ¿verdad? Ahora sí, a esta base imponible general, que es donde tenía los 198, yo le voy a poder deducir los gastos autorizados por ley, otros gastos, ¿verdad? Porque ya, digamos, en cada una deduje los gastos asociados, ¿verdad? Correcto. Yo lo que llevé fueron netos, ¿verdad? Entonces, ya en esa base imponible general están los netos. Ahora sí, yo le voy a poder deducir otros gastos autorizados por ley. ¿Qué otros gastos? El mínimo vital. El mínimo vital. Por eso me devolví un poco, ¿verdad? Porque exacto. Si yo hablo del mínimo vital sin hablar lo anterior, pues no se va a entender. No, y le agradecemos porque como ustedes llevamos una entrevista metódica para ir entendiendo bien el tema. Y entonces, yo tengo ese mínimo vital. Ese mínimo vital se va a dividir en dos. El mínimo personal y el mínimo familiar. El mínimo vital se divide en dos, mínimo personal y mínimo familiar. Exacto. Qué interesante. Porque el mínimo personal es muy parecido a la base exenta que existe hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es sacar un monto que la ley estima necesario para que la gente tenga una vida digna y subsista, ¿verdad? Todo el monto que dijimos que era la parte que la persona dedica para vivir, ¿verdad? Alimentación, casa, comida, ropa, vivienda, etcétera, ¿verdad? Por lo menos algo general que le pueda que va a ir incluido ahí. Y no está sujeto a ninguna comprobación. Correcto. ¿Verdad? Es la base exenta. Entonces, eso yo lo voy a sacar. Esos son 8.200.000 colones. 8.200.000 colones. Ajá. Sobre eso yo voy a deducir 8.200.000. Ese mínimo exento, si uno son mínimo, como 683.000 por mes. Son 683.000 por mes. En el caso, y eso es un proceso de convergencia, porque recordemos que hoy en día tenemos dos escalas, ¿verdad? La escala del trabajo independiente, que tiene una escala
una base exenta pues más reducida, ¿verdad? Y la escala del trabajo asalariado dependiente, que tiene una base exenta mucho mayor. Correcto, mensual que sumada anual sí da mucho mayor. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, hay que hacer un proceso de convergencia entre las dos, ¿verdad? Para ver cómo se llegan a amalgamar, digamos, a unir. A unir para poder tener una que razonablemente considere las dos situaciones. Represente las dos. ¿Verdad? Con ese monto de los 8 millones anuales, alrededor del 70% de la población no paga impuesto de renta. Entonces se mantiene una situación bastante importante para los ingresos de las personas, de manera que ese 70% de la población no va a pagar el impuesto. Es importante hacer énfasis en eso, porque casualmente estuve leyendo en el proyecto de ley que sí, que cuando se hace esa convergencia, entonces 70% de la población no pagaría este impuesto. Así es. Entonces me parece a mí que razonablemente es algo importante para que las personas se informen y cuando dicen es que nos van a atacar y todo el asunto, que sepan que 70% de la población no pagaría este impuesto. Así es, así es. Y si uno lo ve a nivel comparado, ese mínimo personal, pues estamos hablando de uno de los dos componentes del mínimo vital, ese mínimo personal es el más alto de la región. Ok, perdón, ese mínimo vital es... El mínimo personal. El mínimo personal, perdón, es uno de los más altos de la región, inclusive. Yo me atrevería a afirmar que es el más alto de la región. Si uno lo compara con países, digamos, de una condición económica similar a la de Costa Rica, Uruguay, Chile, Colombia, Panamá, ese mínimo vital es mayor en Costa Rica. ¿Verdad? Son alrededor de $13,400 lo que se está considerando, esos 8.200.000 colones. Va a variar un poquito por el tipo de cambio, pero más o menos puede andar por ahí. Y ninguno de estos países que acabo de citar se le acerca, o sea, el que más se le acerca tiene un mínimo vital de $11,000. ¿Verdad? Entonces estamos todavía casi que 1 millón de colones más arriba del país comparable más cercano a nosotros. Lo cual sería algo, por decirlo así de alguna forma, algo beneficioso que nos trae. Claro, porque lo que siempre, digamos, lo que trata de buscar el esquema es justicia tributaria. Correcto. ¿Verdad? Y recordemos que aquí lo que estamos es desglosando esto académicamente, no estamos poniéndonos a favor ni en contra, sino tratando de entender lo que está sucediendo con este proyecto de ley. Exacto. Ahora sí, me voy al otro componente, al mínimo personal. Y aquí, ¿por qué al mínimo familiar? Mínimo familiar. Y esto lo que busca es darle una connotación más particular al impuesto. Estamos eliminando el crédito familiar, los créditos por cónyuge e hijos que existen hoy en día se están cambiando por un gasto que se va a rebajar de la base imponible general, ¿verdad? Entonces se está dando un gasto por cónyuge, por hijos, nada más comprobando la situación de que se trata de hijos, de que se trata del cónyuge, y eso lo que busca es darle una mayor personalización al impuesto, porque si usted se pone a ver, no es lo mismo en las obligaciones que tiene una persona que es soltera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que una persona que tiene pues, una responsabilidad de cónyuge o pareja y hijos, ¿verdad? Algunos tienen, inclusive, no solo eso, sino la mamá, las abuelitas y todo, sí, ¿verdad? Ahí, digamos, esa es parte de las ponderaciones de que hay que hacer por los equilibrios fiscales que también hay que sostener, que hay que cuidar. En el caso de ascendientes, pues la propuesta final no lleva deducciones por ascendientes. Y es por el impacto fiscal que tiene en la recaudación el otorgar gastos adicionales. Entonces, de momento se están manteniendo estos dos. Se agrega uno que no existe hoy en día y es los gastos de material escolar para menores entre 5 y 17 años, que serían alrededor de 100.000 colones adicionales por cada hijo.
y si alguno de los descendientes, de alguno de los hijos, tiene alguna discapacidad, pues no importa la edad, ¿verdad? Porque el gasto por hijo llega hasta los 25 años, si el hijo estudia y depende de uno. Si se trata de un hijo con alguna condición de discapacidad, el gasto por hijo se incrementa en un 25% adicional. Estas áreas que estamos hablando, donde se eliminan los que ya conocíamos como créditos familiares y se incorpora otro nuevo tipo, otro estilo de manejo de este tipo de créditos, importante a la hora de que las contadoras y los contadores realicen, pues vayan a hacer la declaración y puedan hacer una muy buena liquidación que contemple todo, ¿verdad? Exactamente, porque veamos que ya la liquidación de las rentas ya las hicimos arriba. Ahora estamos nada más sacando gastos autorizados por ley, ¿verdad? De la base imponible, pues ya tengo una base imponible general. Entonces, de eso le deduzco eso, ¿verdad? Eso me va a dar una base liquidable, ¿verdad? Que es contra la cual yo voy a aplicar la escala de tarifas, la escala progresiva del impuesto. Eso me va a dar una cuota líquida, ¿verdad? La cuota líquida es, digamos, lo que ya me correspondería pagar de impuestos sobre la renta. Que si me permite esa escala de tarifas, voy a leerle un toquecito, que la tengo aquí. Sí, claro. Que sería hasta 5 millones, un 10%. Sobre el exceso de 5 millones hasta 12 millones, un 15%. Sobre el exceso de 12 millones hasta 19 millones, un 20%. Luego, sobre el exceso de 19 millones hasta 29 millones, un 25%. Y finalmente, más de 29 millones, un 27.5%. Así es. ¿Está correcto eso? La escala va del 10 al 27.5. En el caso de los gastos que se están autorizando por cónyuge y por hijo, serían 150,000 colones por cada hijo, ¿verdad? Anual. Anual, sí. 150,000 colones anuales por cada hijo, hasta un máximo de 25 años si el hijo estudia y depende de uno. Y por cónyuge serían 250,000 colones. Más los 100,000 anuales por gastos de material escolar, ¿verdad? Muy bien. Eso me lleva casi que a un punto de equilibrio donde la persona, el asalariado que tenga hoy en día 746,000 colones, lo que pagaría de impuestos es 200 colones. Correcto. Hoy no paga, digamos. Aquí estoy siendo totalmente transparente, ¿verdad? Porque no tiene, digamos, yo no busco generar ninguna expectativa falsa, pero en el caso de una persona que tenga una pareja, que tenga 2 hijos, pues y que tenga ese ingreso de 746,000 colones, lo que va a pagar serían 200 colones nada más de impuesto anual. 200 colones. Anuales, ¿verdad? Esto me lleva a un punto adicional, y es que el tema de la declaración. Va a ser un poquito más costoso elaborar la declaración que lo que va a pagar, ¿verdad? Yo esperaría en ese caso que si es un asalariado nosotros podamos darle una declaración prellenada. Y la persona pues nada más verifique que esté acorde con su situación real. Vamos a utilizar el ATV igual, ¿verdad? Para eso, probablemente. Vamos a utilizar las herramientas, porque también estamos trabajando el proyecto de Hacienda Digital. Entonces, si es ATV, pues bien, y si no, será la herramienta que los compañeros de la parte de tecnología dispongan, pero va a ser digital, exactamente. Sí. Entonces, va a ser una declaración prellenada. Una particularidad importante a tener en cuenta es que los asalariados van a tener que declarar, con una excepción, y esa excepción es muy importante. Si el asalariado tiene ingresos anuales iguales o menores a los 8,200,000 colones, ¿verdad? No tiene que declarar. No tiene que declarar. ¿Por qué? Porque por más que declare, ¿para qué va a deducir los gastos de cónyuge, hijos o material escolar si no tiene ningún efecto fiscal? Entonces, para efectos de este grupo de personas, digamos, simplificarles su situación fiscal, no estarían obligados a declarar, siempre y cuando sea su única fuente de ingresos, ¿verdad? Si es trabajo personal dependiente, es la única, digamos, consideración que tiene la ley ahí.
que es importante porque estaríamos hablando de que prácticamente el 70% de la población no tendría que declarar. Exacto, exacto. Y bueno, don Carlos, para ir terminando con esta definitivamente enriquecedora entrevista que nos ha ayudado mucho a entender el tema, podríamos ir hablando del periodo fiscal y del pago que tiene esto. Sí, por supuesto, si no hay algo más que agregar anteriormente a lo que estamos hablando. Sí, va implícito, ¿verdad? Porque el periodo fiscal lo mantenemos de 1 de enero a 31 de diciembre. El devengo del impuesto, es decir, el momento en que se produce el hecho generador para efectos de la ley, sería el 31 de diciembre de cada año. Ahí hay que hacer el corte. Y ya las personas tendrían, igual que hoy, 2 meses, 15 días para presentar la declaración y pagar el impuesto que corresponda. Le decía que una vez que se han hecho las deducciones del mínimo vital, se aplica la escala de tarifas, eso me va a dar una cuota líquida, ¿verdad? Una cuota líquida que es, digamos, el impuesto que tiene que pagar la persona. Pero se mantiene, como se mantiene el esquema de retenciones, ¿verdad? Como pago que existen hoy en día, lo que pasa es que ya no son únicas y definitivas, sino que son pago a cuenta. Importante mencionar eso, las retenciones, ¿verdad? sí, cierto. Entonces, en el caso de los asalariados, se le va a ir aplicando retención mensual, y esa retención mensual es parte del impuesto que voy a deducir, digamos, porque yo ya lo pagué por adelantado, de la liquidación final que hice al final del año. De manera que, por eso se llama cuota líquida. O sea, pues yo ya liquidé el impuesto. Ahora sí, como a mí me retuvieron a lo largo del periodo, yo voy a deducir de esa cuota líquida las retenciones que me practicaron. Porque es tomado como pago a cuenta. Es tomado como pago a cuenta, ¿verdad? Yo lo pagué por adelantado. Y eso me va a dar la cuota final. Entonces, si yo a lo largo del año me retuvieron 98 y en la cuota líquida yo me había dado 100, ¿qué es lo que voy a pagar al final el 15 de marzo, digamos, de cada año? 2 colones. ¿Verdad? 2 unidades monetarias. Exacto. Bueno, o puede ser al revés. Si me dio 98 y me retuvieron 100, pues voy a tener un saldo a favor de 2, que podría, dependiendo de la situación de la persona, si tiene alguna actividad económica, aplicar como un pago al pago de otros impuestos para compensar, o solicitar la devolución. Exacto. Muy bien, recordarle a la estimable audiencia que esta ley 22.393, ley de impuesto de renta global dual, es un proyecto, todavía le faltan muchos procesos a seguir para que se convierta en ley de la República y tengamos que aplicarla, pero que es importante que la vayamos conociendo. Don Carlos, no sé si hay algo más que agregarle a la parte académica que estamos viendo, sino para ir despidiéndonos. No, básicamente recordar que en el caso de las rentas del capital se mantiene el esquema de retención de impuesto único definitivo en aquellos casos donde procede la retención, digamos, pago de intereses, dividendos, rentas del capital similares. Y en el caso de rentas del capital que no son sujetas, no son objeto de retención, pues de ahí se mantiene el esquema de liquidación, ¿verdad? Porque tiene que liquidarlo el perceptor de esas rentas. Pero básicamente, digamos, cuando hay retención es retención única definitiva, y cuando no hay retención, pues se tiene que liquidar. Sí, muy bien. Bueno, yo estoy muy contento porque hemos desmenuzado este tema de una forma metódica para que todos ustedes puedan comprender lo que está sucediendo con este tema tan importante aquí en su programa La Voz del Contador Privado, un programa que está hecho para que ustedes siempre estén capacitándose con charlas amenas, o más bien entrevistas amenas, y que puedan entender lo que está sucediendo. Para nosotros ha sido un gran placer, de parte de todas las contadoras y los contadores, don Carlos, agradecerle porque sabemos su apretada agenda y que usted nos dedicó un tiempo al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica,
en donde, como estuvimos hablando, queremos tener una relación más cercana con el Ministerio de Hacienda, en donde inclusive usted nos comenta que si usted no nos pudiera atender, pues hay otras personas de gran importancia que pueden atender las necesidades de nosotros, y de esa forma poder tener una comunicación, sabiendo que nosotros los contadores tenemos un rol muy importante en las declaraciones de impuestos de nuestro querido país. De parte de todos los colegiados le agradecemos, don Carlos. No, un gusto haber podido compartir con ustedes este rato. La verdad que yo trato de evitar el término discusión. Discusión. Yo más bien utilizo términos como el intercambio de ideas en torno a este tema. Porque la verdad que detrás de esto el único interés que hay es el del país. Entonces el sano y adecuado intercambio de ideas es el que debe proceder en este tipo de situaciones. Y me parece que el espacio que ustedes generan como organización gremial de un segmento muy importante de la población económicamente activa que trabaja en materia de impuestos, pues es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos hacerle llegar qué es lo que nosotros vemos y que ustedes, pues también como organización de personas que trabajan directamente en estos temas, ¿verdad?, nos puedan hacer llegar también sus apreciaciones, porque al final, hace muchísimos años cuando escribí un artículo, yo decía, el conocimiento es un fruto colectivo. El conocimiento es un fruto colectivo. ¿Verdad? Y uno no puede creerse el poseedor del conocimiento, ¿verdad? Uno puede aportar de lo que sabe para intercambiar con otros y generar nuevo conocimiento. Y precisamente esa es parte de la riqueza de la humanidad, ¿verdad? Cuando nos hemos unido para intercambiar criterios, intercambiar ideas, es cuando han surgido las mejores cosas, en el tanto de pues todos estemos identificados en una meta común. Digamos, la meta que yo aspiro que todos tengamos común en estos temas es una meta de mayor justicia tributaria, una meta de un país próspero, un país que ayude verdaderamente a los que más lo necesitan, porque son los que menos posibilidades de surgir tienen, ¿verdad?, si no les tendemos la mano. Y para eso es el Estado. Yo creo firmemente que el Estado es para eso, no para un asistencialismo mal entendido, sino para generar las condiciones necesarias para que las personas puedan tener mucho de lo que tenemos a raíz de los impuestos: educación, básica, escolar, secundaria, universitaria, oportunidades para que la gente pueda acceder a eso, oportunidades para que la gente pueda emprender, para que pueda, digamos, para que mejorar las condiciones de intercambio de bienes, las vías, calles, aceras, ¿verdad? Todo lo que nos rodea de alguna u otra manera es resultado de los impuestos, ¿verdad? Y si lo tenemos de mejor manera, la salud, como lo planteaba usted, bueno, ahora dichosamente el esquema solidario de salud que como país construimos desde un poco más de la mitad del siglo pasado, nos ha permitido pues tener una respuesta, me parece que muy robusta y muy en tiempo a la situación que vivimos en este momento, ¿verdad? De muchas personas podemos esperar, digamos, o tratar de que sea más, pero bueno, yo creo que ha sido una respuesta bastante positiva de parte de la sociedad costarricense, porque al final el Estado somos todos. Somos todos. No es algo etéreo que existe ahí, el Estado somos todos, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esas son las metas comunes que deberían identificarnos y sobre las cuales deberíamos trabajar, ¿verdad? Ciertamente a veces uno dice, es que esto me puede afectar un poquito, bueno, pero
Imaginemos que si no se hace nada en una situación de inflación acelerada que puede generarse en el país, el impuesto inflacionario es el más injusto de los impuestos porque afecta con mayor rigor, con mayor dureza a los que menos tienen, porque son los que viven el día a día, y cuando hay inflación, ese dinero que tienen estas personas le va a valer menos, y con eso van a poder adquirir menos. Entonces, yo creo que al menos mi objetivo, y lo comparto con muchas personas, es trabajemos por una sociedad más solidaria y más justa. Trabajemos por una sociedad solidaria y más justa son las últimas palabras que nos regala el director de tributación. Muy bien, y de esta forma queremos agradecerle en la finalización de nuestra entrevista a los patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Y también le agradecemos al Ministerio de Hacienda y a don Carlos Vargas Durán, director de tributación, por haberle regalado este tiempo a nuestra amada institución, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Y los esperamos en el próximo programa, La Voz del Contador Privado.